Hoy en Es la Hora de Opinar con Fernanda Caso, Valeria Moy y Gerardo Esquivel vamos a hacer un análisis sobre el cambio en la Secretaría de Hacienda. Entra Edgar Amador. ¿Cuál es la evaluación de la gestión de Rogelio Ramírez de la O después de más de 3 años? Después viene Jorge Buendía, encuestador. Con él vamos a examinar no solamente los niveles de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino la lamentable situación que tiene la oposición en las intenciones de voto. Y para terminar con Mauricio Mechulam, vamos a hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El viernes pasado se dio el primer cambio en el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum. Rogelio Ramírez de la O sale como secretario de Hacienda. Desde luego es un economista muy cercano al expresidente López Obrador, que llegó como titular de esta tan importante secretaría después de las elecciones intermedias del 2021. En su lugar quedó Edgar Amador Zamora, quien era el subsecretario de Hacienda, pasó a ser ahora secretario. Bueno, vamos a analizar todo este cambio en Hacienda, que es muy importante, sobre todo por la situación que hay en la economía nacional y en particular con las finanzas públicas. Pero además creo que vale la pena hacer una evaluación de la gestión de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Saludo para tal propósito a Fernanda Caso. Fernanda, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar por acá, Leo. Y en esta noche nos acompañan 2 economistas, colaboradores de Es la Hora de Opinar. Valeria Moy. Valeria, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Y Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Déjenme empezar con Rogelio Ramírez de la O. Y les pido así una evaluación desde arriba. ¿Qué dirían? ¿Fue un buen o un mal secretario Rogelio Ramírez de la O? El Valeria último Moy. año yo creo que lo que pudo haber ganado en los primeros años donde se dijo que había hecho un gran trabajo, el último año me parece que ese gran trabajo pues dejó de ser gran y pasó a un mal trabajo. El último año Sí. siendo 2024. 2024, sí. 2024. Y además esta idea desde hace muchos meses de que se iba a ir y de que no quería permanecer en el gabinete, me parece que no abonó a construir confianza y eso desde luego me parece que acabó reventando una situación, ¿no? A ver, una evaluación así general, Fernanda, de Rogelio Ramírez de la O. Creo que es imposible leer la gestión de Ramírez de la O separándolo del momento político en el que estuvo. Sí. Él llega después de una elección intermedia y le toca estar hasta después de que se da la sucesión presidencial. Creo que cumple un papel también en eso, ¿no? Todo lo que hacía López Obrador tenía un impulso político de fondo y creo que él llega en gran medida para acompañar el proyecto político de López Obrador, que requería un nivel de gasto que era irresponsable. Y creo que acompañó esas decisiones, sobre todo en el último periodo. Creo que sí, queda manchado por eso, pero también como una cosa rescatable que le reconozco a los 3 secretarios que estuvieron en el gobierno de López Obrador, es que fueron muy buenos recaudando. Y creo que él continuó con eso y lo llevó a niveles históricos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, sí gastó irresponsablemente, ¿no? Sobre todo al final, pero por otro lado sí fue una persona que logró demostrar, contra lo que muchos decían, que se podía recaudar más sin necesidad de hacer una reforma fiscal, que sigue siendo necesaria, ¿no? Sí. Pero que dentro de lo que había márgenes todavía. Gerardo Esquivel, tu evaluación en general de Ramírez de la O. Yo más que decir si fue bueno o malo, diría que creo que pudo haber sido un mejor secretario de Hacienda. O sea, pudo haber sido un Está mejor siendo secretario. muy político. Sí, bueno, a ver, lo que yo creo es que 2024 efectivamente fue un muy mal año. Sí. Es difícil pensar cómo puedes generar una situación en la que incurres en un déficit del tamaño del que se está incurriendo, ¿no? Sí. Casi 6% del PIB. Sí. Y al mismo tiempo terminas entregando una economía que está al borde de la recesión. El último trimestre del año, recordemos, fue de crecimiento negativo. Entonces, Me lo tienen que explicar ustedes los economistas. bueno, yo creo A que Fernanda y a mí que no. Sí, por favor, que no me incluyan. Yo digo, es difícil pensar que eso ocurrió simultáneamente. O sea, Claro. normalmente pensamos, no sé, como en los 70s, cuando hubo un gran déficit fiscal en Sí. el país, bueno, crecíamos al 6-7%. Sí. El 2024 fue un mal año y en ese sentido creo que tuvo que ver con un mal ejercicio en general del gasto público, sobre todo al cierre de la administración. Entonces, yo creo que fue en ese sentido
un inicio pues complicado porque estábamos todavía saliendo de la pandemia, con resultados de crecimiento positivos, 22 y 23, más bien porque veníamos de una caída muy profunda, pero 24 sí siento que fue muy desastroso. Y luego está el tema de que tampoco pudo corregir una situación que siempre dijo él que le preocupaba y que supuestamente llegaba a atender ese tema, claro, que era el tema de petróleos mexicanos, del cual no solo no se pudo arreglar nada, sino que incluso la situación empeoró durante su gestión. Entonces, digamos, eso creo yo que pudo haber sido un mejor secretario de Hacienda. Se dice, y el propio Carlos Ursúa, en paz descanse, lo dijo en algún momento, que uno de los papeles que tiene el secretario de Hacienda es decirle que no al presidente. Y por cierto, Carlos Ursúa dijo, yo sí le voy a decir que no al presidente, y se lo dijo muy rápido, y por eso se fue muy rápido, yo creo, Carlos Ursúa. Herrera, que fue el segundo, Arturo Herrera, el segundo secretario, pues también pagó un precio alto por eso, porque lo castigaron después, ya no fue gobernador del Banco de México como le habían prometido. Al parecer, Rogelio Ramírez de la O no le supo decir que no al presidente. Ahora, yo entiendo, ni está difícil, está muy difícil decirle que no a un presidente, pero a López Obrador se exponencia ese problema, ¿no? Bueno, y al parecer sí le había dicho que no en repetidas ocasiones. Al parecer se le había ofrecido el cargo y se le habían ofrecido en diferentes momentos puestos importantes en el gabinete. Y él siempre había dicho que no. De hecho, algo de lo que se comenta siempre es que Rogelio Ramírez de la O sí le había dicho que no al presidente. Antes, no cuando era secretario de Hacienda. No cuando ya era su subordinado. Ahora, yo creo que parte de la narrativa que se manejó con Rogelio Ramírez de la O era esta capacidad de mantener las finanzas públicas ordenadas, y muchas veces se comentó incluso en esta mesa que qué bien se habían manejado las finanzas públicas y que uno de los logros del presidente ¿no? era haber mantenido orden. Hasta el quinto año, y no tanto, porque dentro de las finanzas públicas, claro, cuando vemos los números grandes, sí veíamos que el déficit estaba contenido, que en ciertas métricas de deuda también estaban contenidas. Pemex desbocado, eso Pemex desbocado siempre, entonces, ¿no? Pero al final del día está bien. Y había algunas voces, entre las cuales me incluyo, que digo, ojo, porque dentro de las finanzas públicas hay cosas que empiezan a hacer agua. Y esas cosas que empiezan a hacer agua eventualmente se van a desbordar. Y claro, llega un año electoral. Con el gasto donde verdaderamente se desborda. Decía Fernanda que se mejoró la recaudación, niveles históricos. Sí, también el gasto, niveles históricos, ¿no? El gasto también se fue. Desde los 96. Eso a lo mejor no es noticia porque eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, también el gasto se desbocó todo el tiempo. El gasto creció más de lo que crecieron los ingresos. Entonces, normalmente hablamos mucho de qué bueno que se recaudó más, que me da mucho gusto. La recaudación principalmente se incrementó por IEPS al final del día, ¿no? El IEPS, particularmente el de gasolinas. Entonces, que a mí no me molesta que haya IEPS a gasolinas, debo decirlo, ¿no? Pero sí me parece que el último año, pues si el secretario de Hacienda no puede decirle que no, o no puede contener al presidente, un secretario que en teoría había mantenido esta independencia y esta independencia de autonomía intelectual y de profesionalismo, pues sí me parece que el último año definitivamente no le dijo que no. Pero entonces tampoco supo decir que no al quedarse en un gabinete con una nueva presidenta en donde no quería estar. ¿No se debió de haber quedado? Yo creo que no. Se recibió bien en los mercados, en la opinión pública, en los bancos, se quedó. Qué bueno que se queda Rogelio. Es factor de certidumbre. Yo creo que no se debería de haber quedado por una gran razón, que es él no es persona cercana o de las confianzas de la presidenta, ¿no? Y en ese sentido me parece que si va a empezar una nueva administración con un nuevo gabinete, con un presidente de Estados Unidos que sí, todavía no era la elección, pero la verdad es que ya se sabía por dónde iba a estar la cosa, sí necesitas dar algo de confianza en que tienes a tu equipo. No tener un secretario de Hacienda que a la primera de cambios dice a todo Dios que ya no quiere estar en el gabinete. Ya traía la renuncia en Micada, ya tenía la renuncia en Micada, ¿no? La sacaba porque ese rumor está desde hace mucho, o sea, acaba de suceder, pero el rumor está presente desde hace mucho tiempo. Y más allá de que el tipo de cambio, que si los mercados, que si algunos analistas dijeron que qué buena noticia o no,
A mí me parece, y yo normalmente no me meto tanto en estos temas políticos, que al inicio de un gabinete, si alguien tiene que ser de tu confianza, es Hacienda y Gobernación. Entonces sí me parece que no se debía haber quedado. Suena fácil decirlo en este momento, pero creo que es una decisión que qué bueno que se tomó ya y quizás se tenía que haber tomado antes. Fernanda, ¿cómo ves? Yo creo que es bien difícil si un presidente o presidente entrante te pide que estés en su gabinete, decirle que no, particularmente por lo que todos sabemos que implicaba, ¿no? Lo que implica cualquier transición en términos de incertidumbre, más cuando viene acompañada de que se va a ver una reforma judicial, que Trump puede ganar la presidencia en ese momento, ¿no? Como había tantas cosas alrededor que sí me parece que si el presidente o la presidenta en este caso te pide quedarte, y puedes abonar a que al país le vaya mejor quedándote, yo creo que no hizo mal en quedarse. A mí me pareció muy incómodo cómo se dio todo el nombramiento. Según recuerdo, fue el propio López Obrador quien anunció que se quedaba y ya luego como que lo recuperó la presidenta Claudia Sheinbaum en un anuncio. Es decir, como que fue ahí una cosa extraña en la que no quedaba claro de quién era la decisión y eso sí me parece muy delicado. Creo que era importante que la presidenta Sheinbaum nombrara a su secretario y creo que en eso sí se tardó. O sea, una cosa es que acompañara durante la transición, pero creo que la responsabilidad era de ella más que de él, ¿no? Ella tenía que decir, oye, tal vez en diciembre, en un momento en el que las cosas están calmadas, estamos esperando a que Trump tome posesión como presidente, entonces ya nombro a una persona que sí sea de mi confianza, porque finalmente el secretario de Hacienda es el motor del gobierno, ¿no? O sea, de ahí depende la potencia que tenga para hacer los proyectos, es decir, no es quien va a definir la estrategia, pero sí es quien le da los recursos para hacerlo. Entonces, ahora, creo que ahí sí era importante. había cierta racionalidad, Gerardo, de que se quedara Rogelio Ramírez de la O, porque el que diseñó el paquete económico de 2025, el que está ahorita ejerciéndose, fue Ramírez de la O, ¿no? Entonces, pues a ver, él lo diseñó, pues que él lo implemente, ¿no? A ver, yo lo que creo de eso es, el problema de eso fue, yo creo que la ambigüedad que quedó. Si hubiera habido un compromiso, yo entiendo que si te pide un presidente que te quedes es muy difícil decirle que no. Sí. Yo creo que es un sobreestimarse pensar que si tú te vas el país se va a desmoronar, digamos la verdad. Pero más allá de eso, el cementerio está lleno de imprescindibles. Bueno, exactamente. Entonces es un poco sobreestimarse. Pero más allá de eso, si te lo pide el presidente entrante, o en este caso la presidenta entrante, creo que lo que tuvo que haber habido es un compromiso claro desde el inicio de cuánto tiempo iba a estar. Sí. O sea, y si se iba a quedar, no estar divulgando un poco como ocurrió, que ya se quería ir, que estaba pronto a irse, como ocurría, y creo que todo eso no abonaba a la certidumbre. O sea, todos estos meses y las semanas previas, los rumores de renunciaba eran una semana sí y la otra también. Entonces, cada semana. Entonces, eso creo que no ayudaba en un contexto complicado. Lo de Trump tampoco es que fuera completamente impredecible, las amenazas, etcétera. Entonces, yo sí creo que hubiera sido mejor para él incluso haberse ido en un momento, dice, yo ya terminaba mi ciclo, entrego una economía en la situación en la que está y me retiro y abro espacio a que alguien más venga a tomar control de las decisiones plenas, ¿no? Que es un poco quizá lo que va a pasar a partir de ahora. Pero sí creo que en ese sentido el problema no fue tanto la continuidad, que además, digo, yo no veía un gran riesgo en muchos sentidos, económico al menos, y creo que más bien el problema fue la ambigüedad con la que ocurrió todo. Todavía recuerdo una entrevista que dio aquí en N+ a tu colega Daniel Diturbide, donde ella le pregunta y donde él se ríe nerviosamente, le dice, qué buena pregunta me haces. Dice, yo recuerdo que en cuanto pasó esa entrevista, empecé a recibir mensajes de amigos del sector privado que decían, oye, ¿eso qué quiere decir? ¿Se va o no se va? Y pues no sabemos, nadie sabe, pero fue una situación que en lugar de dar certeza, añadía la incertidumbre de la conducción económica. Y creo que eso no era positivo para el país. Ahora, yo sí, mi opinión, y la puse en blanco y negro en mi columna en el Excelsior, yo creo que fue un mal secretario de Hacienda. Por dos cosas. Por las cuentas que entrega, que son muy malas. La verdad, la situación de las finanzas públicas, ahorita si quieren le entramos a eso, pero pues, las variables están colgadas de un alfiler, por utilizarlo aquella metáfora que se utilizaba en 94, ¿no? Y la otra cosa que muy importante, el tema de Pemex. Nunca pudo con Pemex y Pemex sigue siendo un desastre. Por cierto, buenísimo el reporte del IMCO sobre el último reporte de Pemex, ¿no? Entonces, yo sí creo que deja mucho que hacer. Además, lo considero un buen economista, a Rogelio Ramírez de la O. Yo lo conozco hace mucho tiempo, hemos dado conferencias juntos en el pasado, en fin, pero no supo decirle que no al presidente y se politizaron las finanzas públicas.
Yo creo que tampoco hay que ser ingenuos. Siempre las finanzas públicas Sí. han estado politizadas, pero al final del día debe haber cierta prevalencia dinero, de sí. orden, ¿no? Exacto. A mí eso no me sorprende. En efecto, los números de las finanzas públicas al cierre de 2024 Muy malos. sí son malos números. Sí. Y a veces hablamos de estos grandes números como el porcentaje de deuda PIB Sí. y decimos, ay, es que todavía hay espacio. Sí. Y sí, puede ser que haya espacio, pero sí hay un deterioro muy real que además con este gasto que mencionaba Gerardo al principio, Que no hayamos crecido. que no hayamos crecido, Sí. es muy impresionante. Sí. Porque la pregunta es, ¿y a dónde se fue todo este dinero? Y claro, hay un proceso electoral, hay muchas cosas pasando dentro del presupuesto y al final del día no estamos creciendo. ¿Y la deuda? Y estos puntos en los que, porque más allá del gasto, y donde estos puntos de deuda que crecimos, el déficit, ¿dónde están? La pregunta es ¿dónde están? Porque, y lo hemos conversado también, Leo, si esa deuda, si ese incremento en los requisitos financieros del sector público, si eso es incremento en la colocación, si todo eso se va a crecimiento económico, yo no tengo problema. No, claro, No tengo problema claro, mientras claro. se mantenga siendo estándar de orden y de Sí. transparencia. Pero aquí el crecimiento que tuvimos el año pasado fue, en todo caso, inercial. Fue un crecimiento inercial con la colita de la recuperación de la pandemia, un crecimiento muy magro. Mucho Y se este fue a año costo la expectativa financiero, es ¿no? cero. Mucho se Creo fue que a costo 4 puntos del financiero. PIB se fue a pagar la deuda, bueno, ¿no? Imagínate, el incremento en el costo financiero de la deuda, Sí. el incremento porcentual en el costo financiero de la deuda en los 6 años de la administración, no estoy contando Sí. únicamente Rogelio, sino en toda la administración, 2018-2024, creció 39%. El Es una costo locura. financiero de la deuda. Entonces, sí estamos hablando de un deterioro que no se dio únicamente en el último año, que ese es un Sí. poco el punto que quiero hacer. Sí. No es que, el último año se descompuso todo lo que había sido perfectamente ordenado. Ya venía, No, ya venía. Ya venía. Los No, pero grandes lo del números, 24 sí es. Lo del 24 ya fue el deschongue, pero se fue deteriorando poco a poco. Los grandes números no. Pero dentro del presupuesto sí empezaba a ver señales de deterioro. Las transferencias a Pemex, se le transfirieron a Pemex más de 2 billones de pesos. Sí. ¿Y dónde están? ¿Mejoró Pemex? ¿Mejoró la situación administrativa de Pemex? ¿Mejoró la situación financiera de la deuda? Y algunas de las métricas nos dirán, oye, ¿se redujo la deuda de Pemex? Sí, se redujo un poco poquito, la deuda de 10%. de corto plazo de Pemex. Pero al final del día, seguimos con deuda gigantesca. Proveedores sigue siendo la empresa petrolera más endeudada, sigue siendo una presión enorme a las finanzas públicas y puede ser un puntito que nos perjudique un punto muy grande, que nos Sí. perjudique en la calificación crediticia de México. Fernanda Caso. Pero yo creo que el secretario de Hacienda tiene un papel complicado dentro de un gobierno, porque no es este personaje autónomo, no es el Banco de México que realmente puede tomar distancia Sí. o debe tomar distancia. Es parte del equipo del presidente, como es el secretario de Salud, Sí, como es el sí, secretario sí. de Desarrollo Social. Digamos, su función es hacer que los planes del gobierno, ¿no? Los planes del presidente se puedan llevar a cabo de la mejor forma posible. Y bueno, pues hay presidentes que les dan más o menos nivel de autonomía, pero finalmente la responsabilidad de las decisiones recae sobre el presidente. Y más bien los funcionarios tienen que decidir si quieren participar en ese gobierno, en ese modelo o no participar. Hoy en la mañana estaba leyendo la carta de renuncia de Carlos Ursúa cuando deja el gobierno al año. fantástico. Una carta larguísima. Fantástico. Una carta en la que, a ver, normalmente cuando un funcionario renuncia al gobierno, dice es que por motivos personales, a veces dicen algo de salud de algún familiar, ¿no? Es como lo común cuando alguien se retira del gobierno, como para no levantar las aguas, pero todo el mundo sabemos a que se refieren a conflictos internos. En este caso no. Carlos Ursúa dice, estimado señor presidente, dejo el gobierno y lo dejo porque usted no está haciendo casos a razones técnicas, a la evidencia. Hay decisiones que no se pueden tomar con base en ideología, ni de derecha ni de izquierda. Lo que tenemos que ver es los números y las consecuencias que pueden tomar las decisiones. Y las decisiones que se están tomando van en el sentido equivocado. Yo no estoy de acuerdo con ellas. Y por otro lado, hay gente que está teniendo injerencia en nombramientos que no son, o sea, que tendrían que ser personas técnicas y están tomándose con base en Sí, cuestiones sí. políticas y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, deja muy claro aquellas cosas en las que estaba en contra. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué un secretario lo haría tan explícito cuando ya se va, estuvo nada más un año, no es como que la gente le vaya a reclamar? Pero creo que de alguna forma lo que estaba haciendo era darle aire y espacio de maniobra a los secretarios que venían después de él. Decía, a ver, si yo dejo esto por escrito, dejo esto por sentado, que públicamente se sepa, los próximos secretarios que lleguen van a tener mucho mayor margen de maniobra para poder
discutir con el presidente para poder poner límites, para poder decir hasta aquí, e incluso con aquellas personas que están teniendo injerencia en los nombramientos, bueno, va a haber un ojo público mucho más atento. Y creo que eso se desaprovechó. Creo que los secretarios que vinieron después no necesariamente aprovecharon este margen que les había dejado. Que les había dejado, sí, puede ser. Incluso le cuestionaron, ¿no? Que no le había limitado suficiente el presupuesto a los gobernadores de oposición. Sí. ¿No? Entonces, bueno, sí, puede ser que, pero a lo que voy es, creo que con este ejercicio que era, pues no sé si inédito, pero al menos poco común en la política mexicana, de haber dejado una carta como esta, creo que sí hubiera habido espacio para poder, ¿no? Como poner límites un poco más claros, o en su momento hacer lo que hizo él, renunciar. Y creo que nadie hubiera cuestionado las razones porque ya estaban por escrito, ya alguien más lo había hecho. Sí. Gerardo. Sí, bueno, a ver, efectivamente, yo creo que ser secretario de Hacienda es muy difícil porque hay mucha responsabilidad, sí, claro. y hay un compromiso y todo eso. Y eso es cierto. Eres parte de un equipo, no eres autónomo, no eres independiente. Y claro, Ursúa, por ejemplo, planteó estas críticas muy abiertas desde un principio de lo que él veía como complicado, muy valiente, en mi opinión, también para decir lo que dijo. Y Rogelio hizo lo contrario. O sea, Rogelio justo, si recordamos todas las columnas que se escribieron cuando su nombramiento, recordaban que había dicho que no en otras ocasiones y decían, es que ahora dijo que sí, porque ahora va a tener el control de cosas que él pidió, ¿no? Y eso incluía Pemex. Bueno, eso, como sabemos ahora, pues no ocurrió nada de eso. Y yo creo que si bien es cierto que es difícil que tú puedas decir que no muchas veces, pues también es cierto que cuando las cosas te están forzando en una dirección en la que tú simplemente no crees o piensas que no va en la dirección correcta, yo pienso que la salida de Carlos es mucho más digna en el sentido de decir, a ver, yo hasta aquí ayudé, muchas gracias, me retiro, y a lo mejor fue un poco excesivo la ventilación de los temas públicos, porque recordemos que hubo alusiones a otros miembros del equipo, en fin. Quizás eso fue excesivo, pero me parece más digno renunciar en ese momento y decir, a mí no me están dejando hacer mi trabajo, yo vine a ayudar, y si no me dejan hacerlo, pues mejor me voy. Creo que eso pudo haber pasado, prefirió quedarse, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Incluyendo el ejercicio político de los recursos, digamos, en el último año, porque también recordemos, la razón por la que creció tanto el costo financiero de la deuda, y eso creo que sí es una responsabilidad que tenía él como secretario de Hacienda, era decir, a ver, se han venido acumulando todas estas presiones, y el contexto económico mundial es uno de altas tasas de interés, Totalmente. por lo cual sí tiene un riesgo adicional incurrir en mayor déficit. Claro. Entonces, creo que esa era su labor, de alguna manera, de plantearse al presidente. Nos va a costar mucho. Y si se sentía incómodo con eso, pues yo no creo que hubiera sido tan mal visto si él dice, pues, ¿sabe qué, presidente? Yo aquí me tengo que retirar porque esto ya sale de lo que yo creo que debe ocurrir en una economía como la mexicana. Déjenme, porque me quedé con dos dudas y creo que sí, el público creo que también querrá resolverlas. Una, ¿por qué los secretarios de Hacienda no pueden con Pemex? ¿No? O sea, por cierto, no es nada más un tema de Rogelio, ¿eh? No. O sea, creo que es histórico esa tensión entre Hacienda y Pemex, y generalmente gana Pemex, ¿no? Y la segunda, ¿por qué no crecimos en el 2024? O sea, ¿qué es lo que lo explica? A ver, Gerardo, tú que has estado allá adentro también lo sabes, ¿no? Sí, a ver, el tema de Pemex, en este caso en particular, creo yo, el presidente López Obrador tenía una postura muy ideológica respecto a Pemex, tenía una idea de lo que él quería que fuera Pemex, y tenía un director de Pemex que era muy cercano a él, es muy cercano a él, y que pues simplemente le tenía en ese sentido preferencia sobre las opiniones que seguramente le daba el director de Pemex. O sea, no había manera con López Obrador. Y pienso que los secretarios de Hacienda simplemente no podían intervenir. Por cierto, Ursúa sí intervino al principio nombrando al CFO de Pemex. Esa fue la forma en la que Ursúa trató de intervenir en Pemex, que es el primer director de finanzas de Pemex, Alberto Velázquez. Pero después ya básicamente se dejó a la conducción autónoma, digamos, del director de Pemex. Entonces eso generaba siempre esos conflictos que se han dicho, históricamente han existido. Eso es respecto al tema de por qué no se puede intervenir en Pemex. Fue una cuestión ideológica, el presidente separaba eso y no dejaba que se interviniera Hacienda en Pemex. Y sobre el tema del crecimiento, pues simplemente creo que efectivamente fue un gasto mal utilizado, mucho de ellos gasto financiero que pues, simplemente no genera impacto en la demanda agregada del país. Porque el gasto corriente fomenta el consumo. Sí, y luego el otro hecho es que mucho de este gasto que ocurrió también, se fomentó el consumo, pero cierto es que mucho del gasto no generó la derrama que se suponía que iba a generar. Y luego se tomó una decisión, también lo que nos tiene en esa desaceleración tan fuerte, es que en algún momento
Hubo un ejercicio del gasto público, me parece, con un ciclo que se llama un ciclo político-económico, que es tú tratas de terminar las obras, gastas aceleradamente y en algún momento lo cortas de tajo. Eso creo que es muy malo para el ciclo económico, porque si vemos cuándo empezó a ocurrir la desaceleración económica en el país, ocurrió más o menos a partir de marzo, que es cuando empiezan a cortar el gasto, empiezan a cerrar las obras prioritarias, y el sur-sureste pasó de generar 12% de empleo anual formal, estados como Tabasco, a lo que estamos ahorita, que todo el sur-sureste del país está en menos 1%. Eso sí está en recesión. Y Tabasco está como en menos 10% de empleo formal. Increíble. Nada más se cerró la llave. Entonces es un ejercicio que, insisto, es donde un secretario de Hacienda... Es un tema de flujo. Cerraron el flujo. Cerraron el flujo, pero tú tienes que decir, a ver, si yo sé lo que eso produce en la economía, porque pues, para eso eres economista, pues vamos a irlo ejerciendo, suavizando el ciclo, que es lo que normalmente quisieras hacer. Claro que el presidente quería inaugurar las obras, pero pues tú tienes una responsabilidad y creo que ahí es donde creo que le falló y por eso estamos en esta situación. Bueno, vamos a dar una última vuelta, Valeria. No sé si quieras comentar. Quiero comentar algo rapidísimo de lo que decía Gerardo. Este crecimiento que se generó en el sur-sureste, particularmente en estados como Tabasco, yo creo que también fue un crecimiento forzado, un crecimiento de únicamente meterle recursos y que no nos debería de sorprender en lo más mínimo que empiece a caer, porque no cambió estructuralmente nada. Construimos una refinería que pues todavía no está funcionando. Entonces, que a nadie le sorprenda que el empleo se caiga y que la producción se caiga. Además, Tabasco, antes de la construcción de la refinería, había estado decreciendo de forma sostenida año tras año, como lo hace hoy Campeche, igualito. Nada más que en Tabasco, de repente, empezaron a construir una refinería que es un fenómeno meramente de gasto. Podrían haber construido cualquier otra cosa. Y en el momento que se termina, vemos ese pico de gasto que bien menciona Gerardo, en 2023, mediados de 2023, el brinco en inversión es enorme y se detiene evidentemente en marzo de 2024, cuando dejan de meterle sus recursos. Bueno, déjenme una última ronda. El reto para Edgar Amador es enorme. Enorme porque la economía es probable que ya estemos en recesión o una recesión técnica, como ustedes le llaman, en fin. Pero algunos premisas del presupuesto del 2025, como que vamos a crecer al 2.3%, bueno, it's gone, baby, ¿no? O sea, ya no hay manera. Entonces, ¿cómo cuadrar y llegar a ese objetivo que se pusieron de, creo, 3.1% del déficit en requerimientos? ¿Es correcto? No, más alto. Sí, como 3, casi 4. 3.9, creo. Porque era bajarlo en 2 puntos. Era bajarlo en 2, que es un chorro, por cierto, 2 puntos del PIB. ¿Cómo ves el reto para Edgar Amador y para la presidenta Sheinbaum? A lo mejor hay un respirito por ahí con el remanente de Banco de México, ¿no? A lo mejor que pronto lo tendremos la decisión, sí, que es este ¿no? dinero de las ganancias de la utilidad anuales, que puede tener Banco de México, que básicamente viene por la devaluación del tipo de cambio. Entonces, al final ya a lo mejor eso da un respiro a las finanzas públicas, que sería muy bienvenido cuando tenemos vamos a tener un crecimiento bajísimo. El reto para Edgar Amador es gigantesco, no únicamente en la parte recaudatoria, también en la parte de gasto, porque incluso recortar gasto cuando tienes una economía muy desacelerada, muy probablemente en una recesión, pues lo único que te genera es más recesión. Entonces, al final del día, la presidenta y el secretario de Hacienda, el nuevo secretario de Hacienda, van a tener que tomar decisiones de índole político-económica juntas para tratar de que esa recesión no sea tan profunda como podría ser. Y sí me parece que la tormenta que vamos a tener encima, si no es que ya la tenemos, Edgar Amador va a tener que lidiar con cosas muy complicadas, con cambios de paradigma, con un país distinto, con un mundo distinto al que habíamos sido, no sé si bueno, malo, regular, pero hoy vamos a tener uno distinto. Claro. Y eso me parece que, pues ojalá tengamos un secretario de Hacienda que aguante la tormenta, ¿no? Y que no se baje del barco, pues se pone complicado. O sea, independientemente de la tormenta de Trump, aquí ya había una tormenta. Claro. ¿no? O sea, ese es el punto. De nuestra hechura. Fernanda. Es el punto, pero incluso dentro de la tormenta de Trump se veía la Secretaría de Hacienda como aislada, ¿no? Toda la negociación, todas las discusiones. Es cierto. Veíamos al secretario de Economía, al secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Al canciller, como si la Secretaría de Hacienda no tuviera nada que ver. En un momento en el que la discusión internacional es arancelaria, ¿no? Donde la Secretaría de Hacienda tendría que tomar un papel fundamental, tendría que estar en las discusiones, tendría que estar en las mesas, ¿no? de alto nivel en las que se discute, y pues más bien veíamos a un secretario que ya se quería ir, que no estaba como involucrado en lo que se estaba viviendo.
A mí me da gusto que hoy ya haya un secretario que forma parte de este gobierno, que tiene la confianza de la presidenta, porque creo que era fundamental para terminar de armar este equipo con el que necesita enfrentar lo que viene. Y bueno, pues sin duda lo que hace falta para México, a mí, digamos, lo que me preocupa de este gobierno es que no veo un cambio de estrategia en el gasto tampoco. Si acaso veo como que están redoblando la apuesta en el mismo sentido, ¿no? En el mismo tipo de programas, en el mismo tipo de obras. Es decir, ya con la experiencia que llevamos, esperaría que hubiera como algún redireccionamiento. No se ve por ahora y bueno, pues creo que eso va a ser parte del planteamiento que tenga que hacer el nuevo secretario. Totalmente. Edgar Amador, el reto sí, enorme. No, tiene un reto enorme. Sí. Yo creo que yo insistía que quizá el ajuste fiscal no tendría que ser tan rápido ni tan profundo. Sí, tú lo dijiste desde hace mucho. Ahora, igual Valeria. Pero para hacer eso, para poder hacer eso bien, tienes que tener una buena comunicación, porque tienes que explicar por qué razón no lo vas a hacer tan rápido y que tienes un compromiso en el mediano plazo de hacerlo. Entonces, la comunicación es muy importante y es donde yo sí creo, y lo escribí en mi columna del lunes en Milenio, que pensaba que Rogelio ya no era la persona correcta y por eso decía que era un buen momento para hacer el cambio, porque Rogelio justo no estaba yendo a eventos públicos, estaba cancelando todas sus participaciones en eventos financieros, bancarios, etcétera. Claro, que es parte fundamental. Es parte fundamental del trabajo de un secretario, es comunicar lo que estás haciendo para que la gente empiece a entender lo que estás haciendo y por qué, ¿no? Y una lógica. Yo simplemente recuerdo que cuando vino el momento de la pandemia, si lo recordamos, mucha gente demandaba que el gobierno hiciera un plan contracíclico. El presidente López Obrador se negó a hacerlo. Tú estabas en Yo estaba a favor de eso, por cierto, y el presidente se negó a hacerlo. Sé que el secretario de Hacienda quería hacerlo, no se hizo, y Arturo modificó entonces su discurso y construyó una narrativa que se usó después por todo el sector privado, por cierto, que decir, no lo vamos a hacer ahorita y eso nos va a dejar fortalecidos cuando salgamos de la pandemia. Lo cual además fue cierto. Pero eso implicó un trabajo importante de salir y comunicarlo y decir y transmitir un mensaje a la comunidad financiera, a los empresarios, a los inversionistas, que es el reto que tiene también un secretario de Hacienda. Y Rogelio ya no lo estaba cumpliendo. Y quizá Edgar pueda pues aprovechar las circunstancias y decir, miren, las circunstancias es difícil, tenemos a Trump encima, el ajuste no podrá ser tan drástico porque nos vamos a profundizar la recesión, pero vamos a hacer estas cosas, esto y esto hacia adelante para que logremos crecer y entonces mejorar las perspectivas económicas. Y hay que decirlo, porque además creo que no le gusta en lo personal a Rogelio el tema de salir mucho a los medios de comunicación, pero es parte y sobre todo en el contexto actual, como dices. Es parte del trabajo. Ahorita tienes que explicar y pues dar certeza, dar certidumbre, dar seguridad, ¿no? A los mercados, a los inversionistas, a la sociedad, en fin, ¿no? Esperemos que Edgar Amador lo haga, ¿no? Es correcto. Y desde luego que le deseamos mucha suerte al nuevo secretario. Mucha suerte. El reto es enorme y es muy importante también, yo creo, el nivel de comunicación que pueda tener con la presidenta Sheinbaum. Pues la presidenta Sheinbaum sí es diferente en eso, yo creo, que el presidente López Obrador, ¿no? O sea, creo que es más técnica y que entiende más de argumentos técnicos, ¿no? Y, por cierto, y tenemos que hacerlo, Pemex. Dios mío, lo de Pemex, insostenible lo de Pemex. Es que, bueno, llevamos 6 años diciendo que insostenible, pero nos está costando, ya nos costó 2 billones de pesos. Tienen que tomarse acciones y explicarlas también. Es una locura, ¿no? Y dejar de refinar. Bueno, pues gracias Valeria, gracias Gerardo, es un lujo tenerlos como colaboradores y también desde luego a Fernanda. Dije, me va a olvidar. No, estás aquí todos los miércoles, ¿cómo crees? ¿Ves cómo se ponen celosos? Todos los colaboradores de la hora de final son muy celosos, qué barbaridad. Es que ella es de riego, nosotros somos de temporal. Pero qué temporal, ¿no? Qué barbaridad. No, de verdad, muchas gracias. Un lujo tenerlos aquí en el programa, un privilegio. Y vamos a una pausa y viene Jorge Buendía, el encuestador, para hablar de la popularidad de la presidenta y la lamentabilísima situación en la que está la oposición, por lo menos en las encuestas. Regresamos.